¿cierto? Ya eh, nos volvemos a encontrar en la clase del día de hoy. Como les decía, que vamos a trabajar el género narrativo dentro del eje, ¿cierto?, de texto literario. Y hoy día vamos a ver, la semana pasada vimos los elementos del mundo narrativo, hoy día vamos a analizar esos elementos y vamos a pasar a otra temática que son los mundos narrativos, ¿ya? Vamos a ver que dentro del género narrativo tenemos también la presencia de esta creación de nuevos mundos, ¿ya? Y vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, como les decía, espero que estén muy bien, ¿ya? Elementos de la narración. Buenas tardes, Juana, ¿cómo está? Eh, Vamos a seguir admitiendo. Perfecto, Daniel. Perfecto, ningún problema. Lo importante es que igual se pudo conectar, así que no se preocupe. ¿Sí? Bien. Entonces, la semana pasada nosotros, está bien, nosotros vimos los elementos de este mundo narrativo, de este género narrativo, de la narración, de todo tipo de narración, ¿cierto? Y ahí, ah, perdón, Juana, ¿qué le pasó a Belén? Buenas noches, Vladimir. Profesora, no tengo idea qué le pasó, pero ella mandó un mensaje al WhatsApp del grupo y Ya, yo le estoy avisando que ella puso que estaba en urgencia, estaba enferma al parecer. ah, qué pena. Eso es lo que sé yo. Claro, muchas gracias por avisar y bueno, esperemos que se recupere, que no sea nada grave lo que tiene Belén, ¿ya? Gracias por avisar, Juana, ¿ya? Gracias a Eso, usted, profesora. muy bien lo que ustedes, como ya tienen, que lo que hablábamos la semana pasada, ¿cierto? De este WhatsApp que ustedes tienen, porque ahí se comunican, en fin, muy bien. Entonces, vamos a ver esta diapositiva que ustedes ya la conocen, y que habla de los elementos de la narración. Y también habla de aquellos tipos de obras narrativas también que vamos a irlas estudiando, ¿cierto?, de una en una. ¿Ya? Entonces, veamos lo que nos dice esta diapositiva. ¿Ya? Eh, Habla acá de los elementos de la narración. ¿Ya? Decíamos que los elementos son 5: el narrador, los personajes, la acción o acontecimiento, el espacio y el tiempo. ¿Ya? Nosotros vimos cada uno de estos elementos la semana pasada, ¿ya? Viendo sus características, etcétera. Y después ahí aparece el lenguaje, ¿cierto? Porque es muy importante dentro de la narración y aparecen ciertos marcadores, ciertos descriptores, etcétera. Y a través del diálogo nosotros vamos conociendo lo que le sucede a los personajes. Y al ladito tiene estos subgéneros literarios, ¿ya? Que podemos decir que son aquellas manifestaciones narrativas, cuento, novela, leyenda, poema épico, etcétera, ¿ya? Que nosotros vamos a ir estudiando posteriormente, ¿ya? Bien, entonces continuamos. Quiero que comencemos con una lectura que es de un cuento, ¿ya? Que se llama La Loica, ¿ya? Y luego tenemos preguntas que ustedes se tienen que ir familiarizando, ¿cierto? Como al modo de los exámenes que le van a hacer a ustedes, que son preguntas de selección múltiple, opción única, ¿ya? Y es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces tenemos ahí, ¿cierto? Este cuento que dice así: cierta vez andaba un cazador buscando un pájaro para hacerle puntería. ¿Ya? Ustedes siguen la lectura. De pronto vio a una loica en un árbol. Entonces le disparó, pero la escopeta estaba mal cargada y el tiro le reventó en la cara. El hombre cayó al suelo sangrando y quedó inmóvil. Con mucho cuidado, la loica voló hasta el hombre y se acercó a él para ver si aún respiraba.
y sin darse cuenta, se manchó el pecho con sangre. Viendo que el hombre estaba muy grave, voló hasta el río y trajo agua y hierbas medicinales, varias veces, hasta que el cazador comenzó a abrir los ojos y a quejarse porque estaba muy mal herido. La loica le preguntó a la brisa dónde vivía el cazador y se fue volando hasta la casa del hombre para pedir ayuda. Llamó al perro y le dijo que avisara que el hombre estaba herido. A los ladrillos del perro salió un hombre que fue tras del perro hasta que encontraron al cazador herido. La loica observaba feliz desde una rama. Cerca de la loica había una cachaña ordenándose las plumas y viendo que la loica tenía el pecho manchado de sangre, le dijo en tono burlesco: ¡Ay, qué pechera tan colorida! ¿Dónde la compró, señora loica? San Pedro, que había visto lo ocurrido, le respondió a la cachaña: la loica se ha manchado por una buena acción y como premio desde hoy llevarás en su pecho una condecoración roja, ¿ya? Tal vez alguna vez escuchamos por qué la loica tiene el pecho colorado, por qué la loica tiene el pecho rojo. Aquí tenemos un poco la respuesta, ¿sí? Entonces, vamos, una vez que ya hemos escuchado y que ustedes siguieron la lectura del cuento, vamos a ir eh, respondiendo estas preguntas, ¿sí? Primero, ¿qué características describen mejor a la loica? Características, cualidades, ¿cierto? Yo les voy a pedir ahora que no las vayan respondiendo de inmediato, sino que ustedes las vean en el cuaderno y después las vamos comentando, ¿sí? Entonces anotamos del cuento La Loica, 1, 2, 3, 4, 5, y ustedes colocan la respuesta que corresponda, ¿sí? Entonces ahí tenemos formuladas cada una de estas 5 preguntas, ¿ya? Vamos a dar 4 minutos para esto y luego revisamos, ¿sí? Voy a volver al texto para que puedan responder bien, ¿cierto?, cada una de las preguntas. Voy a dejar 1 minuto y medio, 2 minutos para que lo relean y luego vamos con las preguntas, ¿les parece? Bien, vamos con las preguntas. Entonces, del 1 al 5, ustedes me colocan la letra de la alternativa que creen que es la respuesta correcta, ¿sí? Christopher, que se unió recién, buenas tardes. Hola, Estamos, profe. hola, buenas tardes. Estamos respondiendo estas Buenas tardes. preguntas ya del cuento que voy a volver a poner la diapositiva para si alguien también quiere volver a releerlo. En eso estamos, Christopher, ¿sí? Muchas gracias. Ajá.
Profe, sabe que la semana pasada no pude asistir por temas de trabajo y Ya. quería consultar ahora si, más o menos estamos haciendo más o menos como una comprensión lectora, algo así más o menos. Estamos en eso, estamos iniciando la clase de hoy partiendo por comprensión de texto, así es, ¿ya? Y están las Perfecto, dos muchas gracias. clases, está la clase de la semana pasada y la primera clase, ya están los PPT y están las sesiones grabadas también en la plataforma para que las busque, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Ya. Ahí están las preguntas nuevamente. Siempre que, disculpen que los interrumpa, siempre que estamos en comprensión lectora, comprensión de texto, siempre hay que volver al texto, porque ahí están las respuestas, ¿sí? Vamos a volver nuevamente, ya la última vez que vamos a mostrar el cuento y vamos a después ya ir revisando las preguntas que están ahí formuladas, ¿sí? Entonces, también José, que se acaba de integrar, ese es el cuento que estamos leyendo para responder 5 preguntas, ¿sí? Y ahora vamos ya a las preguntas nuevamente para poder revisarlas. Bien, vamos revisando, ¿les parece? ¿Quién quiera responder? ¿Qué características describen mejor a la Loica? ¿Era alegre y simpática, comprensiva y amable, hábil y fuerte, bondadosa e inteligente? ¿Cuál sería? La D, profesor. ¿Perdón? La D. La D, La bondadosa. D de dedo. La D de dedo, bondadosa e inteligente. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Yo sí. Claro que es Sí. bondadosa porque ella, ¿cierto?, ayudó Sí. finalmente al hombre. ¿Ah? Muy bien. Uno de dedo, como me dijeron por ahí. Muy bien. Según la lectura, ¿cuál de estos hechos sucedió primero? Siempre es importante ver la trama, cuál es el orden argumentativo. ¿Ya? ¿Qué sucedió primero en este cuento de la Loica? Ella fue a la montaña a buscar hierbas, fue al río a buscar agua y hierbas medicinales, puso hierbas curativas en los ojos del hombre o se acercó al hombre para ver si respiraba. ¿Qué fue lo primero? Se acercó al hombre para ver si respiraba primero. Perfecto, Mabel. Eso es, bien Camila, también. Se A ver. acercó al hombre para ver si respiraba. Muy bien, muy bien. ¿La cachaña qué es? Un ave, un lorito. Es un lorito, es como una catita, una cotorra, ¿cierto? Sí. Un pájaro, eso. sí. No es un pájaro, un ave. Según el texto,
¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta? La cachaña felicitó a la Loica, se burló de ella, la ayudó o era amiga de ella. Es Se Se burló. burló. se burló, ¿cierto? Muy bien, Camila, Mabel, Winda. Muy bien. La Sí, se Loica, burló. claro, Catherine. La Loica tiene el pecho colorado debido a qué cosa. Que realizó una acción de honor. A la Perfecto. sangre No del... sé. Realizó una acción de honor que fue salvarle la vida al hombre, la C. Muy bien, Winda, muy bien, José, y los que también respondieron. Bien, ahora son preguntas abiertas, ¿ya? Estas preguntas abiertas, les voy a pedir que hagamos, pero muy breve, no más allá de una línea, y la vamos a hacer, por ejemplo, yo doy el tiempo y la revisamos, doy el tiempo y la revisamos. Respondamos primero, ¿a qué fue la Loica al río? Argumenta, es decir, no me digan fue por tal cosa, fue al río para o fue al río porque, ¿ya? Respondemos. ¿A qué fue la Loica al río? Bien, Catherine, díganos. La escuchamos. Fue a buscar agua al río para sanar al hombre. Perfecto. Muy bien. Gracias. Dijo por qué fue al río y entregó una argumentación. 2. ¿Cómo premió San Pedro? Camila dice, la Loica fue al río a buscar agua y hierbas para ayudar al hombre. Correcto, muy bien también, Camila. ¿Cómo premió San Pedro a la Loica? Expliquen. ¿Cómo premió San Pedro a la Loica? La premió dejándole el plumaje rojo y así hacerla más linda y hermosa. Perfecto, más linda y hermosa con ese pecho, esa mancha colorada, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. No se preocupe, Camila, lo importante es que ya se pudo conectar. Ya estamos estamos revisando un cuento cortito que presentamos hace un momento que es acerca de la Loica. En eso estamos, ¿ya? ¿Qué tipo de narrador está? Ahora es ver los elementos que estudiamos la semana pasada, los elementos narrativos, ¿ya? ¿Qué tipo de narrador está presente en el cuento? Claro que es un texto narrativo, José, pero estoy preguntando ahora por el tipo de narrador. Primero, es un narrador, y dice ahí, está presente en el cuento y tienen que fundamentar. ¿Se acuerdan que el narrador era quien presentaba la narración, la historia, el relato? Podía estar dentro de la historia, que era el narrador protagonista o testigo, o podía ser omnisciente o de conocimiento relativo cuando está en tercera persona. Veamos acá, por eso le volví al texto. Fíjense las formas verbales. Andaba, él andaba. De pronto vio, él, ella vio. Entonces disparó, reventó, cayó, tercera persona. ¿Qué tipo de narrador tenemos presente allí? Omnisciente, profesora. Omnisciente, muy bien. Omnisciente, tercera Pero, persona. Muy bien, Marcela, Winda. Vladimir. Muy bien, Mauricio. ¿Y por qué omnisciente? Díganme una marca textual que me diga, ya dijimos por los verbos, estamos claros, en tercera persona. Pero otra marca textual que diga, él lo sabe todo. A ver, ¿qué marca textual vemos ahí en el cuento? ¿En qué parte podemos decir él sí que lo sabe todo, que es omnisciente? cierta vez andaba un cazador. Ya, él sabía que andaba por ahí un cazador, sabía lo que iba a pasar. Muy bien, Winda. Otra más. Tiene todo el conocimiento de lo que iba a pasar en De ese todo lo momento que... Exactamente. de narrar. De todo, ¿cierto? Que el hombre, porque dice todo, bien, Janet, ¿ya? Él va contando y todo el conocimiento partió desde cierta vez, entonces sabía lo que iba a pasar con el hombre, la Loica, cuando la Loica le preguntó a Brisa, ¿cierto? ¿Dónde vivía el hombre? Claro, ¿ya? Muy bien. Ahora, personajes del cuento. ¿Qué personajes aparecen? ¿Sí? La La Loica, Loica, el La Loica, hombre, el el hombre, hombre, el perro, el perro, San Pedro, San Pedro, San el Pedro. cazador, bueno, el hombre que es el cazador,
Brisa, la brisa también, y este hombre que encontró en la casa, muy bien. ¿Quién es el personaje principal? La loica. La loica. La loica, ¿ya? En La este loca. ¿habría un personaje antagónico? El pajarraco ese fue. ¿Quién sería el antagónico? La cachaña. La cachaña, ¿cierto? Ese pajarraco, como decía. ¿M? Porque Claro. se burlaba de ella, ¿cierto? Muy bien. Y entonces tenemos un personaje antagónico y todos los otros personajes que allí aparecen, ¿ya? Acontecimientos del cuento. Acontecimientos son las acciones que van sucediendo. ¿Quién me menciona una acción? Fue al río, profe. Perfecto, muy bien, Vladimir. Otra acción. Disparó. Fue a Andaba buscarle, buscando. Disparó al hombre. Muy bien, Mauricio. ¿Qué más? Otra acción. El hombre andaba buscando al pájaro. Perfecto. Andaba. Sí, muy bien. Otra acción. Hay muchas. Sí, cuando la loica fue al río y trajo agua y hierbas medicinales, una Perfecto. acción. Muy bien. Preguntó la El hombre loica. vio a la loica. El hombre vio a la loica. ¿Y otro acontecimiento, otra acción? cuando fue a buscar al perro, Perfecto, muy bien. Está también el hombre cayó al suelo, viendo que el hombre voló hasta el río, etc. Muy bien. ¿Ya? Esos son los acontecimientos, son las acciones que los personajes dan vida, ¿cierto?, para dar continuidad a la narración. ¿En qué ambiente, en qué espacio? Acuérdense que el ambiente era el lugar físico, geográfico, ¿ya? Bien, Janet, la castaña se volvió a la luz, otra acción. Ya, En el bosque. El transcurre bosque, en un bosque, ¿cierto? Sí, correcto. Pues, sí, puede ser un bosque, perfecto, ¿ya? Y también donde el bosque en un bosque por ahí había un río, etcétera, muy bien. Y la última pregunta, ¿cuál es el tiempo del relato? ¿Se acuerdan que cuando estudiamos el tiempo del relato la semana pasada decíamos que el tiempo puede ser lineal o puede tener anacronía, es decir, rupturas en el tiempo? Cuando hay rupturas, cuando está en un presente y vuelve a un pasado o va a un futuro. Aquí, el lineal. ¿se altera el orden o hay una orden lineal? El lineal. Es lineal, ¿cierto? En ningún momento dice, y la loica, no sé, pues se acordó de cuando encontró otro hombre. Nunca. Está diciendo, claro, Janet, bien Winda también, es lineal, porque está desde que se encontró con el hombre, muy bien, Juana, desde que se encontró al hombre hasta cuando lo salvó y después San Pedro a ella la premió. Es un orden lineal, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Bien, ¿se dan cuenta cómo fueron capaces ustedes de ir identificando lo que estudiamos la semana pasada? ¿Ya? Bien, como hoy día vamos a entrar a los mundos literarios, ¿ya? Vamos ahora a leer un cuento de ciencia ficción. Claro, hay un principio y un final, eso es, Janet, muy bien. Por eso era un tiempo lineal cronológico, sin anacronía, sin ruptura de tiempo. Vamos entonces a analizar un cuento de ciencia ficción, que es Philip y sus amigos los extraterrestres. Y también vamos a ir analizando ciertos elementos narrativos, ¿sí? Entonces, vamos dando lectura. Philip y sus amigos los extraterrestres. Una de esas noches calurosas de verano, Philip se encontraba descansando en su habitación. La ventana se encontraba abierta por el sofocante y agobiante calor que hacía. De manera inesperada y sorpresivamente, vio como una luz muy potente traspasa el umbral de su cuarto. Los temores lo abordaron, pero al mismo tiempo sintió mucha curiosidad por aquel fenómeno que nunca en su vida había visto. Se trataba de algo extraño, como una especie de nave con cierta forma muy curiosa, y para su asombro aún mayor, observó cómo descendían de ella unos hombrecillos de figuras nada parecidos a la de un terrestre, pues se trataba de los extraterrestres descendiendo de aquel platillo volador o nave extraterrestre. Al observar, no saliendo de su asombro, vio cómo se trataba de unos hombrecitos de color verde, con unos atuendos muy extraños y a la vez, según relata él, una vestimenta muy cómica
cubriendo los cuerpos de unas personas pequeñas, con cascos sobre su cabeza y antenas como de unos 12 centímetros de largo. Fue tanta la curiosidad que sintió que sacó valor desde lo más intrínseco de su alma para acercarse y cerciorarse que efectivamente se trataba de unas criaturas llegadas de otro planeta. Él los abordó y, como cosa curiosa, hablaban el mismo idioma que Philip. Se entendieron y ellos le manifestaron que tuvieron algunos problemas técnicos, específicamente de comunicación con sus comandos en el planeta de donde venían, por lo que se vieron en la necesidad de aterrizar en algún lugar en donde pensaban podían conseguir lo necesario para poder reparar su radio y así continuar su viaje hasta el planeta desconocido de donde ellos son. Philip recorrió varios lugares y tratando de conseguir lo que ellos requerían para solucionar su problema, con tan buena suerte que en el pueblo pudo encontrar los materiales indispensables para reparar la falla y poder emprender su viaje de regreso. Por supuesto que el agradecimiento es eterno, a tal punto que lo invitaron a visitar su planeta cuando él quisiera, solo contactándolos con unas claves y códigos que le suministraron. ¿Ya? Bien, aquí vemos este pequeño cuento de ciencia ficción, y ya vamos a ver por qué es ciencia ficción, porque vamos a estudiar el mundo de la ciencia ficción. A la luz de que fuimos nosotros, ¿cierto?, leyendo el cuento, habían palabras que estaban subrayadas. También ustedes se pueden ver enfrentados, ¿cierto?, en los exámenes a lo que es el vocabulario contextual, que es cómo las palabras adquieren valor en un contexto determinado, ¿ya? Y de pronto, a lo mejor yo no sé la definición de la palabra, ya no sé su significado, pero en el contexto en el cual se encuentra, a lo mejor me permite a mí entender de qué se trata esa palabra, a qué se refiere, ¿ya? Entonces, tenemos ahí 3 oraciones que son sacadas, ¿cierto?, de este vocabulario contextual. Entonces dice, la primera, la ventana se encontraba abierta por el sofocante y agobiante calor que hacía, ¿ya? Ahí será, y fíjense porque aquí les ayuda porque al lado de sofocante, que es la palabra que está subrayada, hay otro adjetivo que es el agobiante, y ya eso nos puede dar alguna pista, porque dice y, o sea, también está reafirmando lo que puede ser sofocante. ¿Será refrescante, será irritante, será asfixiante o será profundo? Asfixiante, profesora. Asfixiante. Agobiante, ¿cierto? Es algo que para uno es como irrespirable, ¿ya? Para nada es refrescante. Muy bien, entonces la alternativa C, porque yo puedo cambiar sofocante por asfixiante y no pierde ningún sentido ahí el contexto. La número 2, cuando ustedes encuentren comilla y 3 puntitos, significa que es sacado textual de alguna parte, de alguna narración, en fin. Que sacó valor desde lo más intrínseco de su alma, de lo más esencial, de lo más impropio, de lo más lejano, de lo más externo. ¿Qué será intrínseco? Que sacó valor desde lo más esencial de su alma, que sacó valor desde lo más impropio de su alma, que sacó valor de lo más lejano de su alma y que sacó valor desde lo más externo de su alma. ¿Qué es lo que tiene más lógica? Que sacó valor desde lo más Esencial. 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 Eso es intrínseco, algo que le pertenece, algo que es propio de algo, ¿ya? Que es esencial, ¿ya? Para acercarse y cerciorarse que efectivamente se trataba de unas criaturas llegadas desde otro planeta, ¿ya? Veamos, cerciorarse para consultar, para acercarse y consultar, para acercarse y preguntar, para acercarse y dudar, para acercarse y confirmar que efectivamente se trataba de unas criaturas. ¿Qué será cerciorarse? ¿Por qué palabra la podríamos cambiar por consultar, preguntar, dudar o confirmar? Confirmar. Confirmar, muy bien. Cerciorarse es, yo me cercioro, yo quiero confirmar algo. Perfecto, muy bien.
Muy bien. Sigamos. Y las preguntas abiertas, ¿ya? Que las vamos a ir haciendo ahora así entre todos. Lo mismo, porque tenemos que no olvidar lo que vimos la semana pasada, los elementos. ¿Qué tipo de narrador está en el cuento? Veamos una marca textual. Tipo de narrador. Voy a poner aquí la primera parte del cuento. Narrador, omnisciente, conocimiento relativo que está en tercera persona o que está dentro del relato, protagonista o testigo. Fíjense, una noche calurosa de verano, Philip se encontraba ya de manera inesperada, vio, ya estamos viendo que abordaron, estamos viendo que estamos en tercera omnisciente. persona. Por lo tanto, narrador, Omnisciente. omnisciente, muy bien, Winda, Marcela. Y una marca textual que, ¿por qué digamos? Es muy bien, Mabel. ¿Por qué es omnisciente? Busquemos ahí. ¿Por qué está narrando en tercera persona? Sí, en tercera persona Lo y sabe todo. lo sabe todo. Y acá podríamos decir una marca textual de que lo sabe todo. Se encontraba en la forma verbal, José. Vio. Fíjense cuando dice, de manera inesperada y sorpresivamente, vio como una luz muy potente traspasaba el umbral de su cuarto. Los temores lo abordaron. Ahí hay algo de emoción, ¿ya? O sea, sabe lo que está sintiendo el personaje, ¿ya? En este caso, Philip, ¿ya? Ahí tenemos una marca textual, aparte de que está en tercera persona, ¿ya? Y porque tiene todo el conocimiento. Y veamos acá si hay otra marca textual. Claro, porque está presente. Es que el omnisciente es el que lo sabe todo, ¿ya? Está presente en cuanto a que domina todo el mundo narrado, ¿ya? Porque si decimos ahí solito que está presente, nosotros podríamos decir es un narrador en primera persona, porque está presente en la historia, y acá es un narrador en tercera persona. Veamos otra marca textual aparte de las formas verbales, que tengan que ver con lo que sientan, con lo que piensan los personajes. ¿Habrá una marca textual acá? Abordó, Abordó, sí. ¿ya? Cuando él dice abordó, ¿ya? Profesora, donde dice Philip recorrió varios lugares. ¿Sirve ese? Sí, sí. Cuando dice sentía, muy bien, ¿sí? También cuando dice sentía curiosidad, ¿ah? Ujú. Porque está manifestando, ¿cierto?, algún sentimiento, lo que está él sintiendo en ese momento, alguna emocionalidad. Muy bien. ¿Personajes que aparecen en el cuento? ¿Qué personajes aparecen en el cuento? Philip, muy Sí, bien. y los extraterrestres. Y los extraterrestres, ¿cierto? Aquí ambos serían personajes principales, ¿ya? Aquí no vamos a encontrar personajes secundarios. Muy bien. ¿Ambiente en que se desarrolla el cuento? ¿Dónde se desarrolla el cuento? En la habitación de Philip. En la habitación de Philip, ¿ya? Y alguien podría decir después que él estuvo visitando, ¿cierto?, varios lugares para encontrar ese repuesto que necesitaban, pero fundamentalmente en la habitación, claro, el pueblo también, la habitación y el pueblo, bien, Vladimir. Entonces decimos que es un ambiente aquí físico, ¿ya? Acuérdense que los ambientes eran físicos o psicológicos, aquí es solo un ambiente físico. A la habitación de Philip y el pueblo. Escribe 3 acciones o acontecimientos del cuento. Nosotros ya hicimos un ejercicio anterior. Una acción de ahí, que me dice, un acontecimiento. Veamos, un acontecimiento. Las noches calurosas. Pero ahí uno podría decir que tiene que ver como con el ambiente, Vladimir. Tiene que ser una acción, algo que hagan los personajes.
Que se encontraba descansando en su habitación. Bien, se encontraba descansando en la habitación. Siempre las acciones, los acontecimientos están en manos de los personajes y ayúdense cuando les pregunten por acción o acontecimiento, ayúdense de un verbo, ¿ya? Observó cómo descendían los extraterrestres. Muy bien, Mauricio. Otra acción. Sorpresivamente vio como una luz muy potente traspasa el umbral Perfecto. recto. Sorpresivamente vio como una luz que traspasaba, etc. ¿Y por ahí algún otro acontecimiento, alguna acción? Ayúdense de un verbo y que sea alguna acción que están realizando los personajes. ¿Otra acción? ¿Otro acontecimiento? Él los abordó. Él los abordó muy bien. Hablaba el mismo idioma, claro, hablaba el mismo idioma. Muy bien. Philip recorrió varios lugares. Muy bien, Vladimir. Ya, perfecto. Estamos claros, ¿cierto?, con las acciones, los acontecimientos. ¿Y el tiempo del cuento es un tiempo cronológico, lineal, o hay anacronías? Anacronía, ruptura del tiempo, se va al pasado, se va al futuro. ¿Existe? Lineal. Es otra vez un tiempo Mm. lineal. Muy bien, Winda, Vladimir. Es un tiempo cronológico, lineal. Se respeta, no hay rupturas, no hay anacronías. Muy bien, Janet. Bien. Como ya hemos recordado lo que vimos la semana pasada a través de ejercicios, ya en cuentos, ya, y también han sido capaces de responder las preguntas de comprensión, entonces vamos a seguir avanzando en lo que yo les decía, lo que vamos a ver hoy día de manera más detallada, que son los mundos literarios. A ver, pero antes de pasar a esta parte de la clase de hoy, ¿alguna pregunta, algo que no se entienda de los elementos de la narración? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entienda? De narrador, de ambiente, de acción, de tiempo, de personajes. Porque los subgéneros literarios los vamos a estudiar después. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende hasta acá? ¿Todo bien? Ya. Sí, Bien. profesora. Bien, perfecto. Entonces, vayamos y adentrémonos en esto que es muy bonito, como son los mundos literarios. ¿Y qué son los mundos literarios? Bueno, tienen que ver, ¿cierto?, con el género narrativo, y es cuando el escritor, el autor, a nosotros nos ambienta en distintos espacios, en distintos mundos, como dice ahí. Los mundos literarios son el espacio y el tiempo donde se desarrollan las historias, ¿ya? O sea, son los universos ficticios, es decir, creados por los autores que estos mundos tienen sus propias reglas, ¿ya? Sus propias estructuras. Y se supone que uno como lector, como emisor, uno como receptor, ¿cierto?, acepta estas reglas. Es como cuando uno lee un cuento, ya, no sé, de hadas, vamos a dar un ejemplo, y uno se adentra en esta historia y da por sentado de que las hadas existen, porque estoy tan imbuido, tan metido en la historia, que yo acepto, ¿ya? Que las hadas existen y que me presentan cosas maravillosas, espacios que en la realidad no están presentes, ¿ya? Entonces, vemos que estos son los mundos literarios, son aquellos mundos, aquellos que se presenta el espacio, ambiente, que nosotros es como impensado. Mabel, pregunte. Profesora, ¿esto es parecido a cuando uno va a ver, por ejemplo, una obra de teatro? Claro, claro, porque en la obra de teatro pueden presentar, no sé, por un ambiente determinado, ¿ya? Claro que sí. Sí, un espacio determinado. Y uno, como en este caso, ahí sería como espectador, ¿cierto? Un espectador teatral, claro, y uno cree en lo que están presentando, ¿cierto? Claro, se Eso se adentra en la refiere. historia. Se adentra en la historia, eso es, ¿ya? ¿No les ha pasado a ustedes cuando han leído alguna novela, algún cuento, y así rápidamente, que a ustedes les apasionaba
ojalá tener el tiempo de leer para saber qué seguía pasando, porque lo que presentaba ahí en el mundo que estaba era como tan bonito. También se puede dar con alguna película, ¿ya? Que de pronto el ambiente que se presenta era como tan atrayente para mí, ¿ya? Que puede que no lo sea para otra persona, pero ¿no les ha ocurrido eso con algún libro, con alguna película, que los ambientes a ustedes lo atrapaban, ¿cierto? Esos mundos que se presentaban, ¿les ha ocurrido, no? Sí, profesora, me ha ¿Sí? ocurrido. Sí. Me sumerjo en el texto, claro, Vladimir, que esa es la idea cuando uno es un lector y no pasivo, sino que como que está casi viviendo lo del personaje, ¿ya? Esos son los mundos literarios, ¿ya? Esa capacidad que tiene el escritor, el emisor, de presentarnos mundos que nosotros nunca nos habíamos imaginado. Y vamos a ver cuáles son esos mundos que vamos a estudiar nosotros hoy día, ¿ya? Y ahí el esquema, ¿cierto? Ese mapa conceptual dice o parte por los acontecimientos. Ya veíamos cómo son las acciones y los acontecimientos, son lo que dan vida a la trama, ¿ya? Los acontecimientos le corresponde a los personajes, son los personajes que van desarrollando ciertas acciones, ¿ya? Y que generan toda la historia en el fondo. Entonces, los acontecimientos, las acciones generan mundos ficticios posibles, ¿ya? ¿Y cuáles pueden ser estos mundos ficticios posibles? ¿Ya? Aquí estamos viendo lo que el temario de ustedes aparece. Hay más mundos, ¿cierto? Pero vamos a estudiar el mundo de lo real, el mundo realista, que también se conoce como mundo cotidiano. El mundo mítico, que tiene que ver con los mitos, ¿ya? Ya vamos a ver qué significa. El mundo maravilloso, recién yo les hablaba de los cuentos de hadas, por ejemplo. Esa es la gran, como tipo de manifestación del mundo narrativo, los cuentos de hadas, del mundo maravilloso, perdón. ¿Ya? Luego tenemos el mundo utópico, ¿ya? ¿Qué será una utopía? El mundo fantástico, esto de la fantasía, de cosas que de pronto me sacan de la realidad. Y el mundo de la ciencia ficción. Nosotros, de alguna manera, con leer el cuento de Philip y su amigo los extraterrestres, ese era un cuento de ciencia ficción, y ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el esquema, el mapa conceptual de los mundos, ya mundos literarios que podemos conocer, mundos ficticios posibles. ¿Ya? Seguimos. Vamos a pasar al primero, que es el mundo realista o el mundo cotidiano. ¿Ya? Mundo realista, es de la realidad, lo más apegado a lo que nos puede pasar a nosotros en lo cotidiano, a eso se refiere. ¿Ya? Y dice ahí que corresponde a la obra literaria que tiene por finalidad presentar o representar el mundo similar al que nosotros vivimos, ¿ya? Es lo más parecido a nuestra vida cotidiana, ¿ya? Y ahí tenemos dos ejemplos de mundo realista, ¿cierto? Vamos a leerlo y nos vamos a dar cuenta cómo ¿cierto? Se parece a nuestra realidad este mundo realista, este mundo cotidiano, ¿ya? Leamos entonces. Dice, María de los Ángeles, al percibir, un segundito, María de los Ángeles, al percibir aquel lívido rostro y esa cabellera que parecía empapada en sangre, hizo un esfuerzo sobrehumano para abalanzarse sobre el muerto, pero apretada contra la barrera, solo pudo mover los brazos en tanto que un sonido inarticulado brotaba de su garganta. Luego sus músculos se aflojaron, los brazos cayeron a lo largo del cuerpo y permaneció inmóvil en el sitio como herido por un rayo. Los grupos se apartaron y muchos rostros se volvieron hacia la mujer, quien con la cabeza doblada sobre el pecho, sumida en una insensibilidad absoluta, parecía absorta en la contemplación del abismo abierto a sus pies. ¿Ya? Aquí hay una situación, cierto, de mundo realista, de una tragedia, etc. Veamos al ladito. Cuando se sentaba a las horas de comer, delante de la mesa redonda, cubierto por un mantel de 3 días, frente a su esposo, que destapaba la sopera, diciendo con aire de satisfacción, ¡ah, qué buen caldo! No hay nada para mí tan excelente como esto. También una situación muy cotidiana, ¿cierto?, de una pareja y que ahí están sentados en la mesa, ¿ya? Entonces,
Este mundo realista, ¿por qué se caracteriza? Ya decíamos hace un momento que es lo más parecido a la vida ¿ya? Cotidiana. ¿Ya? Se ajusta a la realidad de los acontecimientos. ¿Ya? Aquí, cuando dice que se ajusta a la realidad de los acontecimientos, porque son hechos que no son ni fantásticos, ni son ficticios, ¿ya? Son cosas que suceden en lo cotidiano, en la vida real. ¿Cuál es el objetivo del mundo realista? Es, como dice ahí, reflejar objetivamente, o sea, sin poner nada de opinión, de apreciación, de valoración. Es reflejar objetivamente los rasgos característicos de la época, los lugares, los tipos humanos, las causas y los efectos de un determinado hecho. ¿Ya? Se muestra la realidad tal cual es, sin agregarle nada, esa manera de una fotografía. ¿Ya? Y se muestra una época, se muestran los personajes, los lugares, dice ahí los tipos humanos, etc. ¿Ya? Luego, como otra característica es que para alcanzar el grado de objetividad, el escritor se basa en el método de la observación directa de la realidad que está presentando. ¿Ya? Y mientras más minuciosa sea la descripción de dicho mundo, bueno, es más creíble para nosotros los lectores. ¿Ya? Y acá tenemos como ejemplo una novela realista de Alberto Blesgana, escritor chileno, que es Martín Rivas, ¿ya? Que también fue llevado después a una teleserie, etcétera, que fue llevado a la pantalla. Y se caracteriza esta novela por presentar de manera minuciosa, con detalle, todo lo que ocurría a los personajes, el momento histórico que estaba viviendo en este caso el escritor, etc. Y fíjense, como tercer ejemplo de este mundo realista. A principios del mes de julio de 1850 atravesaba, este de la novela, ya les dije, Martín Rivas. A principios del mes de julio de 1850 atravesaba la puerta de calle de una hermosa casa de Santiago un joven de 22 a 23 años. Su traje y sus maneras estaban muy distantes de asemejarse a las maneras y al traje de nuestros elegantes de la capital. Todo en aquel joven revelaba al provinciano que viene por primera vez a Santiago. Sus pantalones negros, embotinados por medio de anchas trabillas de becerro a la usanza de los años 1842 y 43, su levita de mangas cortas y angostas, su chaleco de raso negro con largos picos abiertos, formando un ángulo agudo, cuya bisectriz era la línea que marca la tapa del pantalón. Su sombrero de extraña forma y sus botines abrochados sobre los tobillos por medio de cordones negros componían un traje que recordaba antiguas modas, que solo los provincianos hacen ver de tiempo en tiempo por las calles de la capital. ¿Se dan cuenta cómo se describió acá de manera minuciosa este joven, cómo iba vestido? Eso es característica del mundo realista. Mostrar los hechos, ¿cierto? Ojalá con mucho detalle, de manera minuciosa. ¿Para qué? Para hacerlo más creíble a nosotros los lectores, ¿sí? Entonces, ese es el mundo realista o el mundo cotidiano, ¿ya? Si lo encuentran por allí como mundo cotidiano, ustedes sepan que es el mundo realista, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien que se acuerde de algún cuento, de alguna novela que sea así, que haya presentado el mundo realista o el mundo cotidiano? ¿Se acuerdan de ahora de algo así? Que ustedes hayan leído, que hayan visto con sus hijos, no sé. ¿No? ¿Qué es lo más parecido a la realidad? ¿No? Yo no, por lo menos. ¿No, Catherine? ¿Ya? Bueno, sigamos. ¿Puede ser la Quintrala, profesora? Claro, porque es basado en hechos reales. Claro que sí. ¿Sí? Es basado en hechos reales, ¿cierto? Y se presenta con una minuciosidad, con detalle, cómo era ella, todo lo que hacía, etcétera. Claro. Y los lugares donde vivía, etcétera. Claro que sí. Bien. Ese es el mundo realista, el mundo cotidiano. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Se entiende? Sí, profesora. Seguimos. Mundo mítico. ¿Qué querrá decir
Buenas noches. No, no se preocupe, Priscila. Lo importante es que ya llegó, ya está acá, así que muy bien. Estamos hablando de los mundos literarios, ¿ya? El mundo mítico viene de mito. ¿Mm? Y la semana pasada, está bien, Priscila, la semana pasada hablamos que el mito es el que da respuesta a algo, al origen de algo, ¿ya? Entonces, y después vamos a ver con detalle cuáles son los mitos, etcétera, ¿ya? Entonces, corresponde al mundo mítico todas aquellas obras que presentan relatos que se deduce el origen de una cultura o de un fenómeno en la naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué se originaron las montañas? ¿Ya? ¿Por qué el día? ¿Por qué la noche? ¿Ya? Etcétera. Siempre que nosotros estemos en una narración donde se esté explicando el origen de algo, sea un fenómeno de la naturaleza, sea de una cultura, cómo, no sé, pues, cómo nació aquel pueblo, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con el origen de algo, ¿ya? O de alguien, ¿cierto? De culturas, de personajes, de fenómenos de la naturaleza, etcétera, estamos en presencia del mundo mítico, ¿ya? Como dice más abajo, se explica el origen del hombre a algún fenómeno de la naturaleza, por ejemplo, por qué surge la lluvia, por qué está el sol, por qué está la luna, y se crean narraciones como para explicar cuál es el origen de, ¿ya? Bueno, dicho origen aparece ligado a la presencia de fuerzas sobrenaturales, anclada en un imaginario religioso específico. Claro, porque aquí en el mundo mítico aparecen los dioses, los semidioses, ya los que pertenecen, no sé, al Olimpo, etcétera, ¿ya? La figura del héroe también. Pero ese héroe que es como fantástico, así que tiene unos poderes impresionantes, ¿ya? Que lo va a lograr todo. Entonces, estos son relatos que se fundan o se asocian a un determinado conjunto de creencias. Claro que sí, como tiene que ver, no sé, pues, que por qué se originaron las montañas, va a ser de acuerdo a las creencias de aquel momento determinado, ¿ya? Entonces, vamos a leer un ejemplo de un mito y ustedes me van a, claro, de un mundo mítico y ustedes me van a decir a qué origen se estará refiriendo, ¿ya? En el Epueg, relato del origen del pueblo mapuche, un segundito. Ya, Caroline. Decíamos, en el Epueg, relato del origen del pueblo mapuche, nuestros antepasados dicen que el primer espíritu mapuche vino desde el azul, pero no de cualquier azul, sino del azul del oriente. Y como en nuestra tierra no había nada que pintar ese azul, como el expresado en el cielo profundo, intenso, dijeron que el azul existe en el oriente y en el espíritu y el corazón de cada uno de nosotros, y que cuando el espíritu, en la brevedad de su paso por este mundo, abandona el cuerpo, se va hacia el poniente a llamar a Balcero de la muerte para que lo ayude a cruzar el río de las lágrimas y así llegar a la isla, el país azul en que habitan los espíritus de nuestros antiguos. ¿Ya? ¿A qué se referirá ese relato? ¿A qué origen está aludiendo? ¿Al origen de qué? ¿Será el Al origen origen del espíritu, Del espíritu mapuche. del espíritu mapuche ya? ¿Y qué más? Que vino desde el azul, claro, el espíritu mapuche, ¿ya? Y después te habla un poquitito que en la tierra no había nada que pintara, entonces el azul también es del cielo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? Y ahí puede hablar después de otro origen, cuando dice más adelante, cuando se muere, ¿ya? Y que se va al poniente a llamar al balcero de la muerte para que le ayude a cruzar el río de las lágrimas y así llegar a la isla, el país azul en que habitan los espíritus de nuestros antiguos. Pero claro, tiene que ver con el espíritu mapuche, que vino desde el azul, que era del oriente, y que de alguna manera era el azul también, ese cielo profundo intenso. ¿Se entiende?
¿Se dan cuenta cómo se está refiriendo al origen de algo? Ese es cuando se presenta el mundo mítico, cuando habla del origen de un fenómeno, ya de una persona, de un pueblo, ya, etcétera, ¿sí? De algo perteneciente a la naturaleza, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Pasamos profe. ahora, ya, pasamos ahora a otro mundo, que es el mundo maravilloso, ¿ya? Y ahí tenemos la primera imagen de Alicia en el País de las Maravillas. Después al ladito tenemos ahí ¿cómo se llama? Un unicornio, un hada, etcétera, ¿ya? Entonces, el mundo maravilloso dice que muestran aquí una realidad ficticia, por supuesto, una realidad que no existe en la realidad, y que claro, como el ejemplo anterior, yo les decía que al presentar los mundos, el autor nos adentra a este mundo y nosotros aceptamos las reglas. Aquí pasa de la misma manera, porque todos los hechos que aparecen en el mundo maravilloso están fuera de las leyes lógicas, están fuera de la realidad, ¿ya? Se caracteriza, dice ahí, por la presencia de seres mágicos, las hadas, los duendes, las brujas, los ogros, los dragones, etcétera, los unicornios, en fin, ¿ya? Son hechos ilógicos que son naturales o normales dentro de ese mundo, ¿ya? Porque cuando uno, no sé, pues si cuando se leyó Alicia en el País de las Maravillas o se vio la película de Alicia en el País de las Maravillas, como que uno va creyendo que existe un hombre de hojalata y que los animalitos hablan, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque los hace tan lógicos dentro de ese mundo, ¿ya? Pero es todo ficticio, porque no tiene que ver con las leyes lógicas de nosotros, ¿ya? Bien. Y otro ejemplo, o sea, y el ejemplo de Mundo Maravilloso tenemos ahí del Señor de los Anillos, en cuanto a los hobbits de la comarca, de quienes tratan estas relaciones, conocieran en un tiempo la paz y la prosperidad, y fueron entonces un pueblo feliz. Vestían ropas de brillantes colores y preferían el amarillo y el verde. Muy rara vez usaban zapatos, pues las plantas de los pies eran de ellos duras como el cuero, fuertes y flexibles, y los pies mismos estaban recubiertos de un espeso pelo rizado muy parecido al pelo de las cabezas, de color castaño casi siempre. ¿Se dan cuenta que acá lo maravilloso tiene que ver con este mundo, en este caso del Señor de los Anillos, de los hobbits, esta creación de estos seres pequeñitos y que tenían toda ahí o sea, como vivían y toda como su ciudadela, etcétera, ¿ya? Algo más que añadir a este mundo maravilloso, ¿cierto? Tenemos que en un mundo que escapa a las leyes del espacio, temporales, a los que están sujetos, claro, escapa, ya decía, a todas las reglas, a todas las leyes temporoespaciales, ¿ya? A las que estamos nosotros, ¿cierto? Sujetos, acostumbrados, ¿ya? Se caracteriza por la presencia de seres mágicas, ya lo decíamos, y los hechos son absolutamente ilógicos, ¿ya? Que son solo normales, naturales dentro de esa narración, dentro de ese mundo, ¿ya? Dice, en otras palabras, sus personajes son humanos y seres sobrenaturales. Se trata de un mundo que no produce sorpresa ni duda en el lector, ya lo decíamos, ¿ya? Porque uno asume esa ficcionalidad, ¿ya? Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, los hobbits, ¿ya? Nosotros como que asumimos que ellos sí existen, etcétera, ¿ya? Y ahí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Que también, que es de Tolkien, dice, los Nazgûl retornaron, y como ya el Señor Oscuro empezaba a medrar, ¿ya? A apaciguarse y a desplegar fuerza, las voces de los siervos que solo expresaban la voluntad y la malicia del amo tenebroso se cargaron de maldad y de horror. Giraban sin cesar sobre la ciudad, como buitres que esperan su ración de carne de hombres condenados. Volaban fuera del alcance de la vista y de las armas, pero siempre estaban presentes, y sus voces siniestras desgarraban el aire, y cada nuevo grito era más intolerable para los hombres. Hasta los más intrépidos terminaban arrojándose al suelo cuando la amenaza oculta volaba sobre ellos.
Así permanecían de pie, las armas se les caían de las manos temblorosas y la mente invadida por las tinieblas ya no pensaba en la guerra, sino tan solo en esconderse, en arrastrarse y morir. Y esto es de Tolkien, ¿cierto? El regreso del rey, ¿ya? Se dan cuenta que aquí está hablando de estos animalitos, que está ahí la imagen, ¿cierto? De los Nazgûl, que son especies de buitres, qué sé yo, ¿ya? Y que amedrentaban a este pueblo. Sabemos que estos animalitos, ¿cierto? Claro, los buitres existen, pero no los Nazgûl, como ahí lo presenta el escritor, ¿ya? Pero se hace tan común, tan como normal, ¿ya? Porque estamos dentro del mundo maravilloso, ¿ya? Seguimos. El mundo utópico. Muchas veces escuchamos, no sé, puede ser una utopía, algo que no existe, ¿ya? La utopía es eso, es el no lugar, algo que no existe, ¿ya? Entonces, el mundo utópico dice que, bueno, la palabra utopía está formada por los términos griegos que es no, y topos, que es lugar. Topografía, topografía, topos es lugar, y grafía es la escritura de un lugar, ¿ya? Y es el no lugar, perdón. Es decir, se alude no solo a un lugar que no existe, sino también a la idea de algo imposible de alcanzar. Por eso la expresión es como, no sé, pues el hombre vive de utopías, de cosas inalcanzables, ¿ya? Ahora, en la literatura se define utopía una novela o ficción en la que se concibe y describe un estado imaginario, ideal y perfecto. Claro, el mundo utópico, como no existe en la realidad, ¿ya? Fíjense en la imagen que busqué para el mundo utópico. Es como la figura de un hombre, y dentro de ese hombre, de este cerebro, dentro de su cabeza, hay toda una ciudad, ¿ya? Ese es un mundo que no existe, ¿ya? Pero este mundo utópico siempre es como perfecto, es como el ideal, es lo que uno añora, ¿ya? Ahora, podríamos empezar a conversar ahora cuál es el mundo utópico de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, ¿ya? Pero vamos a leer mejor el ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver cómo efectivamente es un mundo ideal, un mundo perfecto, donde está todo como muy bien organizado. Si esa multitud de trabajadores se repartiese entre los pocos oficios que son necesarios a la vida natural, la abundancia de materias de primera necesidad sería forzosamente tan grande que los precios estarían por debajo del presupuesto alimenticio de los artesanos. Pero si todos los hombres que actualmente se emplean en oficios vanos, si todas las clases ociosas que vegetan en la pereza y el abandono, cada uno de cuyos miembros gasta una parte de lo obtenido por el trabajo del próximo igual a la de lo que lo producen, fueran obligados a trabajar en algo de utilidad e interés común, fácilmente salta a la vista el poco tiempo que sería necesario para obtener todo lo preciso para las necesidades o para llevar una existencia confortable, así como para el lícito bienestar, y todavía sobraría. Aquí, ¿cierto? Podemos ver cómo podría existir este mundo utópico, ¿ya? Donde a todos nos sobraría, ¿cierto? A pesar de tener un trabajo, no tendríamos ninguna dificultad, etc. Entonces, dice acá como explicación, lo que acontece en Utopía demuestra abiertamente esta verdad. Apenas se encuentran en toda la ciudad y el territorio vecino 500 personas, entre hombres y mujeres, que estando en condiciones de trabajar, estén eximidas de hacerlo, ¿ya? El mundo utópico es eso, mostrar un mundo ideal, un mundo perfecto, donde todo funciona muy bien, ¿ya? Pero no existe, porque es un lugar que no está en la realidad, ¿ya? Los políticos viven en ese mundo. Claro, por eso le digo, este es un tema que podríamos conversar, y claro, uno dice de repente en qué mundo vive, que no es el mismo mundo que uno está. Buena acotación, Linda, ¿ya? Y vamos al mundo fantástico, ¿ya? Otro mundo literario que acá se transgrede, como dice, el orden racional de los acontecimientos. El mundo fantástico es cuando a lo mejor está, no sé, pues contando una historia que podría ser incluso del mundo realista o del mundo cotidiano, pero de pronto sucede algo que cambia todo, porque se transgrede lo racional de las acciones, lo racional de los acontecimientos, ¿ya?
Lo fantástico se hace presente por medio del relato de una situación cotidiana normal, ¿ya? Pero que se quiebra. Dicho acontecimiento se puede explicar a lo largo del relato a través de dos formas. Primero, algo natural y después aparece lo sobrenatural, lo fantástico. La primera de ellas, es decir, lo natural, resuelve el enigma dando razones lógicas y creíbles en nuestro mundo, ¿ya? O sea, no sé, pues la historia de un oficinista, por ejemplo, de un empleado que de pronto despierta cuando se tiene que levantar para ir a la oficina y se ve que se ha transformado, ¿cierto?, en un insecto, como es el ejemplo que vamos a leer, ¿ya? Pero antes teníamos un orden racional de los acontecimientos, un hombre común y corriente, oficinista, qué sé yo, que se levanta para ir al trabajo, pero sucedió algo fantástico, ¿ya? Y lo segundo, lo sobrenatural, responde al mundo fantástico puro, donde no hay explicación alguna para resolver este hecho. Yo no puedo explicarlo racionalmente, ¿ya? No puedo, porque es algo fantástico, porque transgrede todo lo que es la razón. Esto provoca que en el lector un sentido de extrañeza, o sea, ¿qué pasó? De sorpresa o de duda acerca del carácter real o fantástico respecto al universo planteado. Como en el ejemplo que vamos a ver de Gregorio Samsa, de la novela La Metamorfosis de Franz Kafka, en donde, ya les decía, era un hombre que despierta, tiene que ir a trabajar y se da cuenta que no se podía mover de su cama porque se había transformado en un insecto. Entonces, claro, uno empezó leyendo la metamorfosis eso, cambio, ¿cierto? La metamorfosis de Kafka, y uno empieza a leer y después, como el personaje me lo cambiaron, porque pasa a ser después un insecto que estaba en su pieza y empezó a tener una serie de problemas para moverse, para pararse, etcétera, porque no es normal que una persona se transforme en un insecto. Bien, entonces, en ese contexto, para que entendamos este mundo fantástico, cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. ¿Ya? Entonces, vemos ahí cómo es el mundo fantástico. Parte relatando como un orden racional de los acontecimientos, ya todo de manera natural, pero de pronto algo transgrede esta naturalidad y se provoca un hecho fantástico, ¿ya? Y eso cambia e inmediatamente vemos que pasamos al mundo fantástico, ¿sí? Ese es el mundo fantástico. No es que comience relatando, ya no sé, porque que había un insecto que había sido un hombre, no. Hay algo cotidiano, algo realista, algo natural y de pronto sucede algo que transgrede lo racional, que no hay explicación, que uno queda asombrado, ¿ya? Y uno también empieza a dudar, ¿esto será verdad? ¿No será verdad? ¿Ya? Bien. Y ahora tenemos el otro mundo, que es el mundo de la ciencia ficción. Ustedes ya son unos adelantados, porque ya leímos un cuento de ciencia ficción, ¿ya? Entonces ya más o menos distinguen que se trata, ¿cierto?, de estos seres extraterrestres, en fin. Bueno, el mundo de la ciencia ficción son relatos, ¿cierto?, también que transgreden lo racional, obviamente, ¿ya? Pero dice, son relatos especulativos en torno al impacto de la ciencia y la tecnología en la vida del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Como se ha avanzado tanto, ya de hace varias décadas, ya, este avance vertiginoso de la tecnología, de la ciencia,
también permite crear como este mundo de la ciencia ficción, no sé, pues películas, y llevado al cine como película de la Matrix, etcétera, tantas otras películas que nosotros decimos, pero si este mundo no existe, esa es la ciencia ficción. Porque tiene que ver con eso, con el impacto que tuvo la ciencia, con todos los avances y también de la tecnología. Tradicionalmente se piensa que la ciencia ficción es como un género que sueña con los mundos futuros, con algo que está por venir, ¿ya? Y con capacidades tecnológicas venideras, claro, porque el mundo, ahí tienen ustedes la portada de muchas novelas de ciencia ficción, ¿ya? Eh, Ahora, el abanico de temas que se interesa va desde futuros distópicos y sociedades futuras, es decir, futuros que no existen en la realidad, ¿ya? Sociedades futuras que tampoco existen, mundos paralelos, robots, viajes interestelares o en el tiempo, realidades virtuales, esas realidades, cierto, que no se sabe si se está viviendo en esta o en otra realidad, ¿ya? Culturas alienígenas, ¿ya? O dilemas físicos de la realidad conocida. Y ahí aparecen una serie de portadas, como le decía, de novelas de ciencia ficción, 1984, ¿ya? Qué sé yo, que ahí empiezan de George Orwell, que comienza a ver como el impacto, en este caso, de la televisión, en fin, qué puede pasar. No sé, está El viaje al centro de la Tierra, ya de Julio Verne, está La guerra de los mundos, en fin, tenemos una cantidad de obras del mundo de ciencia ficción, ¿ya? Pero la ciencia ficción, quiero que se queden con que es aquel mundo que sueña con futuros como con mundos futuros, como que lo que está por venir, ¿ya? Y los personajes son alienígenas, son, como dice ahí, robots, todos aquellos que se relacionan de alguna manera con la ciencia, con todos los avances de la ciencia y con la tecnología, ¿ya? Distinto al mundo utópico, porque el mundo utópico es crear un mundo que no existe, que no lo voy a encontrar como lugar. Bueno, la ciencia ficción tampoco, pero acá tiene que ver con el avance de la ciencia y qué importancia tiene en la vida del hombre, ¿ya? Que de pronto se le escapa de las manos, ¿ya? Bien, ahí tenemos, ¿cierto?, estos mundos que nosotros ya tenemos la definición, tenemos algunos ejemplos. Entonces ahora lo más importante les toca a ustedes, empezar a identificar con lo que hemos visto, ¿ya?, cada uno de estos mundos. ¿Les parece? Entonces, tenemos acá algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos otro se me había quedado, ¿cierto?, el mundo de la ciencia ficción. Se me había quedado en el tintero. Bueno, el mundo de la ciencia ficción se refiere a aquellas narraciones que se desarrollan en espacios imaginarios, desconocidos, ¿ya? Se sitúa en un tiempo futuro, ya decíamos, ¿ya? Y se nutre de elementos propios de la ciencia y de la técnica, de la tecnología, ¿ya? Muestra, claro, una visión crítica de la sociedad contemporánea, ¿ya? Porque de alguna manera muestra cómo el hombre, si bien es cierto, se ha avanzado tanto en lo tecnológico, en fin, pero también aparece como esta soledad del ser humano, ¿ya? Y la realidad propuesta suele ser de índole profética, es decir, como que lo que va a ocurrir, como adelantándose a algo que puede ocurrir, y por eso aparecen estos mundos como catastróficos, como un fin del mundo, y después aparece otro mundo donde el hombre son pocos los elegidos que van a vivir en ese mundo, etc. Esa es la ciencia ficción. Bueno, tenemos otro ejemplo acá, dice Londres, 26 de noviembre. Un sabio de mente cuyo nombre no ha sido revelado colocó anoche un absorbor del tamaño de una ratonera en la salida de un túnel. El tren fue vanamente esperado en la estación de llegada. Los hombres de ciencia se afligen ante el objeto dramático que no pesa más que antes y que contiene todos los vagones del expreso de Dover y el apretado número de las víctimas. Ante la consternación general, el Parlamento ha hecho declaraciones en el sentido de que el absorbor se halla en etapa experimental. Consiste en una cápsula de hidrógeno, eso es el absorbor, en la cual se efectúa un vacío atómico. Fue planeado originalmente por Sir Acheson Beal
como arma pacífica destinada a anular los efectos de las explosiones nucleares. ¿Se dan cuenta? Se traslada como un mundo futuro, ¿ya? Ese es el mundo de la ciencia ficción, ¿ya? Entonces ahora yo quiero invitarlos a identificar en estos fragmentos qué mundo literario está presente, ¿ya? Entonces, veamos cómo les va. Yo les voy a dejar esos dos mundos proyectados y voy a pasar la asistencia para que ganemos tiempo. ¿Les parece? Y ustedes van leyéndolo tranquilamente y después lo revisamos, ¿sí? Así que hagan la tarea. Giovanna Aliaga, Abner Altamirano, Jocelyn Álvarez, Presente, profe. Abner, muy bien. Jocelyn Álvarez, ¿no? Jenny Araya, Presente. muy bien. Carolina Estete, por ahí la vi. Mauricio Llano, también Mauricio, sí. Presente. Muy bien. Leodán Bravo, Juan Cáceres, Pía Cáceres. Presente, profe. Muy bien. Sigan haciendo la tarea, reconózcanme los mundos. Andrea Caufueque, Belén Castro, Elicia Profe, Contreras. acuérdese que la Belén estaba en médico. Verdad, gracias. Porque Profe, ella ¿está estaba pasando en lista? producción. ¿Perdón? ¿Quién me dijo? ¿Está pasando lista? Sí, sí. ¿Christopher? ¿Cuál es su Sabe que nombre? se me había ido el internet y no pude ver muy bien. Ya, Christopher. Christopher, todavía no ha salido. ¿Su apellido? ¿Guiñez? Ah, todavía no ha salido, Christopher. Ya. Elicia Contreras, no. Muchas gracias. Está bien. María Jesús Fabreu, Juana Fernández, Janet Godoy, Presente, señorita. Estaba leyendo. Constanza Gómez, Daniela Gómez, Christopher, ahí sí está presente Christopher, Cristian Hidalgo, Presente. muy bien, Juana Jara, también está Juana, por ahí la vi, Dijo Christopher. Presente, profesora. muy bien, Claudia Jiménez, José León, Presente. muy bien, Esperanza López, seguimos, acuérdense de identificar los mundos, Mabel Manríquez, sí, Presente, profe. ya. Génesis Marimán, Luisa Mesa, Camila Molina, Osvaldo Munita, Janet Navarrete, Presente, profe. muy bien Osvaldo, Janet, Gracias. Francisco Orellana, Natalia Orellana, Jacqueline Palma, Presente. muy bien Jacqueline, Camila Pardo, Presente. muy bien, Dayana Requena, Katian Rivera, Marcela Riveros, Presente. Marcela, Francis Ruiz, Carmen Gloria Sagredo, Eric Saldías, Priscila. Profe, Génesis Marimán está presente, le escribió por el chat. Ah, gracias. Ya. Perfecto. Gracias. Estábamos en Priscila, no está. Janet Sotelo. Presente. Bien. Claudio Soto.
Winda, sí. Anet, Presente, profe. por ahí vi a Anet que ingresó. Daniel Vázquez. Presente, profesora. Muy bien, Anet. Daniel Vázquez. Cara. Presente, profesora, no había alcanzado a responder. Daniel. Sí, profesora. Sí. ¿Y José Vergara? ¿No? Presente. Muy bien, sí, sí, me parecía ver bien. Muy bien. Ya. ¿Cómo les fue con la tarea? Vamos revisando. Entonces, tenemos ahí dos fragmentos, ¿ya? En donde yo les invito a que reconozcan los mundos. Acuérdense que ahí están los mundos. Realista, cotidiano, lo más parecido a la realidad. Mítico habla del origen de algo, ¿ya? Maravilloso es un mundo donde aparecen las hadas, los ogros, los duendes, etcétera, ¿ya? Y también se transgrede todo lo racional. El utópico muestra un mundo que no existe en la realidad, un lugar que no es. El fantástico, algo que está, alguien podría decir como lineal y de pronto algo lo rompe con un suceso fantástico. Y la ciencia ficción es mostrar mundos, pero que tienen que ver con la ciencia, con la ciencia, con los avances tecnológicos, ¿ya? Pero siempre proyectándose al futuro. Cuando aquella noche el dueño de la tienda de equipajes escuchó la noticia transmitida directamente desde la Tierra, fíjense, transmitida directamente desde la Tierra, en una onda de luz sonora, le pareció algo muy bonito. Una guerra iba a estallar en la Tierra. El dueño de la tienda de equipajes se asomó a la puerta y miró al cielo. Sí, allá estaba la Tierra, en el cielo nocturno, descendiendo como el sol detrás de las colinas. Las palabras de la radio y aquella estrella verde eran lo mismo. ¿Qué tipo de mundo será? Yo digo que ciencia ficción. Ciencia ficción. Yo también, ciencia Perfecto. ficción. Ya. A ver, es correcto, pero quiero que me digan por qué ciencia ficción, Priscila, por ejemplo. ¿No? No importa. O Winda. ¿Por qué Por la luz verde. por la luz verde? ¿Ya? ¿Qué más? Sí. Otro elemento. Porque ellos miran el planeta Tierra desde otro planeta. Desde Correcto. otro planeta. Muy bien, Ujú. muy bien. ¿Ya? Mundo de ciencia ficción. Perfecto, vamos bien. Veamos el segundo ejemplo. Hicieron la tarea, me parece muy bien. Si esa multitud de trabajadores se repartiese entre los pocos oficios que son necesarios a la vida natural, la abundancia de materias primas de primera necesidad sería forzosamente tan grande que los precios estarían por debajo del presupuesto alimenticio de los artesanos. Esto es muy parecido al ejemplo que dimos. Pero si todos los hombres que actualmente se emplean en oficios vanos, si todas las clases ociosas que vegetan en la pereza y el abandono, cada uno de cuyos miembros gasta una parte de 10 obtenido por el trabajo del próximo igual a la de los que lo producen, fueran obligados a trabajar en algo de utilidad o interés común, fácilmente salta a la vista el poco tiempo que sería necesario para obtener todo lo preciso para las necesidades o para llevar una existencia confortable, así como para el lícito bienestar, y todavía sobraría. Esto es Utópico. ¿Realista? Real. Utópico. ¿Será realista? ¿Realista? Utopía. Claro. Mundo Utópico. utópico. Maravilloso. Claro, es maravilloso, ¿cierto? Ojalá fuera así. Sería Sí. maravilloso. Sería maravilloso, pero no es el mundo maravilloso porque aquí no hay ogros, no hay hadas, en fin. Pero es un mundo utópico. Muy bien, Janet. Un mundo que no existe, una utopía, porque aquí es todo como fantástico, como maravilloso, pero no existe en la realidad. ¿Ya? No es tal. ¿Ya? No existe. ¿Mm? Veamos, ¿alcanzamos? Sí, alcanzamos. Porque nos queda eso, nos quedan, bueno, vamos a dejar los otros ejercicios para la próxima semana, ¿ya? Un gusto de verlo, de tenerlos en clases, ¿ya? La próxima semana les prometo mundos literarios, ¿ya? Y seguir avanzando en nuestras clases que estamos en el género narrativo.
¿Ya? Muy entretenida su clase, profe, la felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias. Yo pienso igual. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. profe. Gracias, Igual. profesora, que esté bien. Chao, buenas noches. Gracias. Que estén muy Profesora, bien. una consulta. Dígame. En la asistencia no alcancé a responderle, pero le dejé por mensaje. Perfecto. ¿Su apellido, Priscila? Sola. Sola. Perfecto, sí. Yo la coloco presente porque la había dejado ausente. No se preocupe. ¿Ya? Muchas Ya, gracias. pues. Que estén muy bien. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Chao, profe. Chao, que esté bien. Buenas noches,